lo que buscamos con esta red de abogados es poder tener una permanente comunicación donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, dudas, inquietudes, posiciones y material que podamos llegar a tener con relación a los temas que van surgiendo en torno a todo nuestro tema contractual. Y es así como hemos tenido la iniciativa de programar este conservatorio. Dentro de la invitación que se compartió hay unos temas propuestos. Entonces, voy a exponer cuál va a ser la metodología frente a esos temas y frente al conservatorio. Entonces, la metodología, obviamente, pues en el marco del respeto de la intervención por cada uno de los participantes, vamos a expresar nuestras opiniones y de manera respetuosa y argumentada, y vamos a exponer también las inquietudes que podamos llegar a tener. La idea es que entre todos podamos, digamos, interactuar sobre esos temas y se propone un tiempo por participación de máximo 10 minutos, sin perjuicio de que la persona desee volver a tomar la palabra y obviamente podrá volver a participar cuantas veces lo desee. Los temas propuestos son, primero era el impacto de la normatividad expedida en el marco de la contingencia para los procesos contractuales, la ejecución de los contratos bajo la declaratoria de urgencia manifiesta y la suspensión de los contratos. Digamos que en este conservatorio lo que queremos es compartir entre todos todo lo que, dudas y conocimientos, pero resolver inquietudes o dudas, digamos, este no va a ser el escenario. Vamos a realizar un foro, desde ya pues están todos cordialmente invitados y pueden hacer extensiva esta invitación a todos los abogados que tengamos cerca. El foro es el próximo miércoles 24 de junio a las 10 de la mañana con el doctor Jorge Hernán Beltrán Pardo sobre las suspensiones en la normativa COVID-19. La idea, digamos, de hoy es poder hacer una compilación de dudas y de conclusiones que serán al final compartidas de manera electrónica a todos ustedes, y al doctor Beltrán nos ayude a dirimir esas dudas, a salir de inquietudes y obviamente pues que nos comparta mucho de su conocimiento. Entonces, dentro del material que se enviaron, bueno, unas sentencias relacionadas con la suspensión de los contratos. Se envió el decreto 491 del 28 de marzo, por el cual se adoptaron medidas de urgencia y se tomaron medidas a la protección laboral y de los contratos de prestación de servicio de las entidades públicas en el marco del estado de emergencia económica. Se compartió el decreto 440, expedido el 20 de marzo del 2020, por el cual se adoptaron medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia en el que nos encontramos. Se compartieron sentencias, como ya lo mencioné, que abordan los varios temas que nos interesan en este momento. Se compartió el manual para el uso de mecanismos de urgencia manifiesta frente a los efectos del COVID-19 en el Distrito Capital. Se compartió la guía de transparencia emitida por Colombia Compra Eficiente. Entonces, digamos que en virtud de ese material que hemos venido compartiendo y de la experiencia o de lo que cada participante en este momento quiera compartir, vamos a empezar a dar el uso de la palabra para empezar nuestro conservatorio y empezar nuestra interacción. Entonces, agradezco muchísimo la participación activa de todos para que podamos sacar adelante este piloto y para que se pueda así sumar muchos más abogados y además para que podamos aprovechar este espacio para exponer muchas inquietudes que se nos presentan a nosotros los abogados
que adelantamos contratación y que muchas veces no tenemos a la mano las respuestas o las soluciones inmediatas a todos esos contratiempos que se presentan en el día a día en nuestros procesos de selección y en adelante dentro de la ejecución de los contratos. Tenemos una inquietud aquí de un participante que dice, con el paso del tiempo y mientras la pandemia persista, ¿será posible seguir manteniendo la urgencia manifiesta? ¿Algún participante que tenga alguna opinión, que quiera participar? Buenas tardes, mi nombre es Angie Marín, hago parte también de la Secretaría Jurídica Distrital. Entonces, pues como bien lo manifestaba Catherine, la idea es que empecemos a constituir esta red de abogados interesados en temas contractuales y que entre todos empecemos a dar respuestas a esas inquietudes que se nos presentan en relación con diferentes, digamos, situaciones que se nos presentan a diario. Entonces, pues, en relación con la pregunta que hace la doctora Barrios, si será posible seguir manteniendo la urgencia manifiesta, pues hasta donde yo tengo conocimiento ya, de hecho, hay algunos pronunciamientos en relación con que las entidades pues no requerimos estar declarando la urgencia manifiesta para nuestros contratos y no solamente podemos aplicarla para aquellos casos en los que digamos que ahorita sean necesarios para atender la emergencia, sino que también hay otras causales por las cuales pues podemos agotar digamos, esta situación, causal de contratación que nos habilita para contratar directamente. También, pues dentro de los documentos que les hemos compartido, se compartió una guía muy interesante, un manual sobre urgencia manifiesta que desde la Secretaría Jurídica se adelantó y pues que les invito también a consultarlos. Ya les voy a compartir el enlace pues por si ustedes quieren revisar estos documentos. No sé si alguien más quiere opinar, la idea es que pues entre todos expresemos nuestras inquietudes, pero adicionalmente también expresemos nuestra posición frente a los temas planteados, frente a las posiciones o a las directrices que se han dado a nivel nacional y pues a nivel distrital.
Doctora María del Pilar, frente a esa inquietud que nos presenta a través del chat de si es así, no es posible seguir, perdón, siendo así, no sería posible seguir manteniendo el COVID como un hecho imprevisible. Desde mi punto de vista, en este momento ya no correspondería a un hecho imprevisible. De pronto, hace 3 meses cuando surgió, claro que sí, pero en este momento ya no constituye un hecho imprevisible y ya desde cada una de las entidades tiene que haber ya una planeación y una organización frente a este COVID-19 y frente a todo lo que las entidades tienen que realizar para sacar adelante toda la contratación y toda la ejecución de los contratos y en general toda todas las actividades que comúnmente efectúa cada entidad desde cada rol. Efectivamente, como lo comentan también acá en el chat, la situación llegó para quedarse y ya tenemos que empezar a convivir con ella y a implementar todos los mecanismos necesarios para que podamos reglamentar, contratar y estructurar toda la entidad para que en torno a esta situación pues siga, digamos, dentro de una normalidad y se siga gestionando todo desde cada entidad de manera efectiva. Frente a este comentario, en donde en algunas entidades los contratistas han venido solicitando la renovación de sus contratos, aduciendo el hecho de la pandemia, me gustaría que de los participantes, yo veo acá 20 participantes, podamos compartir lo que ha venido ocurriendo dentro de cada una de las entidades donde nosotros estamos desarrollando nuestras labores, qué ha venido pasando frente a esto, si se han venido terminando contratos o se han renovado, o cuál ha sido el mecanismo que ha adelantado la entidad para mantener los contratos de prestación de servicios. La idea de verdad es que podamos aprovechar este espacio para que podamos compartir todas esas cosas. Claro que sí, Joana, adelante. Gracias, Catherine. Buenas tardes para todos y para todas. Pues precisamente frente a ese punto llegó una solicitud de concepto a la Secretaría Jurídica porque sí, como lo dice María del Pilar, los contratos de prestación de servicios pues han ido terminando y un grupo de contratistas se unió y radicó la solicitud, pues realmente fue un anónimo el que llegó aduciendo que los contratos estaban terminando pues con ocasión de la pandemia y que pues se les estaba generando un perjuicio grave a ellos. En primer lugar, pues el análisis que se hizo en la Secretaría Jurídica fue establecer
que tocaba, mejor dicho, realizar un análisis caso por caso, porque hay contratos que sí se han terminado, pero porque llegó su fecha de finalización de contrato. O sea, el tiempo de ejecución llegó a su fin, que llegó a su fin durante el tiempo que estaba pues declarada la emergencia. Es muy diferente a estar pues como ellos lo aducen, que los contratos se están terminando con ocasión de la pandemia, que eso no ha sucedido y la administración distrital realmente no está terminando los contratos por esta causal. No se están terminando por un acto unilateral de la administración, sino que se están terminando es porque pues se ha llegado al vencimiento de su término. Eso por un lado. Otra cosa que pues también se aducía en el escrito era que pues ellos solicitaban que se les renovaran los contratos. Y pues realmente también una de las cosas que se respondió, a las que se le dio respuesta en el concepto que emitió la Secretaría, era que pues también estamos ante una coyuntura y es la celebración de la aprobación de un nuevo plan distrital de desarrollo. Entonces, este plan distrital de desarrollo y pues los contratos que venían ejecutándose, ejecutándose con recursos del plan anterior. Ese plan termina ahorita en junio y pues empieza el proceso de armonización, pero ya pues es una decisión unilateral y pues discrecional de cada una de las entidades, mirar si de pronto los perfiles de los contratistas que venían desarrollando las actividades pues pueden funcionar para continuar con las nuevas actividades del nuevo plan, o pues si se necesita realizar un ajuste y por ende pues una nueva contratación que lleve pues a no renovar esos contratos que venían desde antes. Entonces, si ustedes quieren, pues les puedo compartir, podemos a través de Catherine, que es la administradora de este nodo contractual, les podemos facilitar el concepto que emitió la Secretaría Jurídica frente a este tema, por si de pronto pues también les puede servir para sus entidades, pero esto en temas de Secretaría Jurídica. No sé en las demás entidades, pues si ya han llegado solicitudes de algún otro tipo, o pues si alguien nos quisiera también contar la experiencia que han tenido frente a este tema, pues bienvenida sea. Muchas gracias, Joana. Le doy la palabra a Camilo Cueto García. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Cueto García, soy abogado de la Secretaría Distrital de la Mujer. Me parece muy interesante lo que plantearon anteriormente, porque la Secretaría Distrital de la Mujer se presentó esa situación. Esta es una entidad que tiene muy pocas personas en carrera administrativa. De hecho, la mayoría estaban en provisionales y la gran fuerza laboral somos personas que realizamos labores misionales, 80 personas en las casas de igualdad que teníamos una vinculación de temporales. Ustedes saben que a nivel legal la vinculación temporal, como su nombre lo indica, tiene un término determinado. Ocurrió exactamente eso, el contrato se terminaba el 30 de junio del 2020, pero hubo un artículo 150, 151, si no me falla la memoria, del Plan de Desarrollo Distrital que le permitió a las entidades hacer una prórroga, o les permite hacer una prórroga de 6 meses hasta diciembre, tiempo en el cual ellas entrarán a decidir si las personas vinculadas en este tipo de figura podrían llegar a tener una vinculación diferente. Entonces, eso frente a los temporales de Secretaría Estatal de la Mujer. Hay otras compañeras que tienen un contrato de prestación de servicios que se terminará en julio, entonces pues ya entrarían a ser parte del nuevo plan de desarrollo. Sí fue una circunstancia que generó bastante inquietud, bastante, si se quiere, también molestia entre las personas, y un tema natural porque en este momento pues el trabajo en este país pues está un poco peor o más agravado el desempleo que sí que en circunstancias normales por el tema de la pandemia. Entonces era como para aportar eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir su experiencia dentro de la entidad a la que pertenece? Yo, doctora, ¿cómo han estado? Mi nombre es María del Pilar Barrios de la Secretaría de Desarrollo Económico y quiero compartirles una situación que se viene presentando y es que los mismos supervisores están aduciendo el tema de la imposibilidad de hacer la labor de manera presencial y se están escudando en esa situación, generando como algún tipo como de prueba por escrita diciendo no sé qué vaya a pasar con mi labor de supervisión toda vez que no la he podido hacer de manera presencial. Sobre esto, pues obviamente ha debido la entidad de estar haciendo las respectivas aclaraciones de si bien esto es un asunto que es de conocimiento de todos, pues también lo podrían hacer a través de otros medios que no fuera la supervisión in situ. Pero es una situación que se está presentando y que está cogiendo como costumbre en la entidad. Y es decir, como que salvaguardo mi responsabilidad en la supervisión toda vez que no estoy ejerciendo una supervisión, digamos, sobre terreno, si es una situación que se está presentando de manera regular. Doctora Barrios, muchas gracias por su participación. Al respecto, yo tengo una pequeña inquietud. ¿Ustedes ya tienen algo definido al respecto en relación con la supervisión de los contratos? ¿Un proceso, alguna respuesta ya estipulada? ¿O ustedes pues están analizando hasta ahorita el tema? Porque la idea también es que aprovechemos estos espacios para que entre todos los interesados pues en materia contractual pues podamos aportar y de esta manera podamos contribuir a esa adecuada gestión. Yo personalmente considero que si bien es cierto pues tenemos una contingencia y hay algunas actividades que se deben desarrollar de manera presencial, pues también es cierto que los decretos han sido muy claros en que se debe buscar por todos los mecanismos tratar de ejecutar, de adelantar estas actividades por medios virtuales, ¿no? Para ello pues se han establecido diversas plataformas, diversos mecanismos que incluso en este momento también nos están permitiendo hacer audiencias públicas de contratación, de adjudicación y demás. Entonces, pues mi inquietud diría en relación con si ustedes ya tienen algo establecido o si quiere pues que esta inquietud sea también de pronto apoyada o sea resuelta de alguna manera por todos los partícipes en este conversatorio. Pues doctora, lo que se les ha venido diciendo es que obviamente deberán hacer uso de los medios virtuales para garantizar la debida supervisión y el cumplimiento cabal de lo supervisado. Eso hasta ahora es lo que hemos planteado como respuesta y así en ese sentido se le ha dado a los supervisores que han sido en este momento como 2 o 3 personas, pero pues obviamente sí nos preocupa que el asunto vaya creciendo. Pero digamos que sí, sí se les ha dado la respuesta y la respuesta es que tendrán que seguir haciendo uso de los medios virtuales que les permitan garantizar la vigilancia sobre el contrato. Y es que en realidad nosotros no tenemos muchos contratos de obra, es decir, uno pensaría también que el contrato de obra es el que requiere la supervisión in situ y no de pronto los demás otros contratos. No sé si de pronto en otras entidades estará pasando lo mismo o si pues nosotros lo vimos como desde ese punto de vista, o sea, el contrato que requiere una supervisión constante, pues uno podría decir que es el contrato de obra, pero un contrato de prestación de servicios, un contrato de, no sé, de suministro, de cualquier otro, de pronto sí sea más fácil adelantar la supervisión a través de medios virtuales. Tiene que mirarse de manera puntual cada caso porque la supervisión de contratos no siempre tiene que hacerse in situ, ¿sí? Hay muchos contratos que se pueden supervisar de manera virtual con la presentación de los informes y de las actividades y las respectivas evidencias. Entonces, digamos que frente a los que son netamente de prestación de servicios, pues me parece que no cabe alegar eso, ni tampoco me parece que cabe una suspensión de contrato,
digamos que esto se empieza a volver muy vulnerable, por decirlo de alguna manera, en los contratos o para las entidades que contratan por un término de 6 meses, de 3 meses, o sí, que no oscilan el año completo, y entonces en este momento se empiezan a ver las primeras terminaciones de contrato por llegada a su vigencia. Entonces empieza para el contratista a surgir esa inquietud de qué va a pasar con su contrato. ¿Mm? Pero conozco de, digamos, de las entidades, algunas entidades de nivel nacional, en donde la costumbre es suscribir contratos por un término de un año. No conozco ningún caso en que se haya suspendido el contrato. Sí se han emitido lineamientos en donde se ha prohibido la contratación para cubrir alguna necesidad de frente. Y si no es así, tiene que venir muy, muy justificada esa necesidad o esa urgencia de esa contratación. Pero de resto, prohibir la contratación de servicios. Algunas entidades ya están levantando esa restricción porque, como lo decíamos hace un momento, ya llega un momento en el que el mismo estado de emergencia ya deja de ser algo imprevisible, ya empezamos a reactivarnos en muchos aspectos, entre esos pues la contratación y se requiere además del personal para seguir adelantando las actividades de manera normal. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud respecto de lo que se está definiendo. Digamos que nosotros, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Giovanna Morales, nosotros tenemos varias dinámicas respecto de la contratación en prestaciones de servicio, también tenemos contratos de obra y otros tipos de suministros y algunas actividades de orden técnico, ¿sí? Con la pregunta que estaba realizando la doctora María del Pilar respecto de los supervisores que están ahincando la situación relacionada con la no posibilidad de estar en sitio en la revisión en el recibo de esas obras, yo tenía una inquietud, doctora María del Pilar. ¿Esas obras no tienen interventoría? Porque resulta que, pues, de conformidad con el principio con la prohibición de concurrencia entre las actividades del interventor y el supervisor, ¿sí? Generalmente las actividades del interventor son las actividades tácticas que van a sitio y las actividades del supervisor son las actividades administrativas de canal de comunicación entre la entidad y el contratista y el interventor, ¿sí? Porque pues realmente si la actividad es administrativa, digamos que no se está incumpliendo la función o bueno, no sé. No Gracias, Doc. Sí, pues cuando se nos presentó la situación para poder dar respuestas no, pues afortunadamente, ¿no? Desarrollo Económico no tiene hasta el momento contratos de obra. Entonces decíamos, bueno, analizábamos y decíamos, bueno, pero pues el supervisor que necesita estar encima, pues es el que tiene que, no sé, que ir a supervisar. Poníamos ese ejemplo, como para estar revisando, dependiendo de las tipologías, cuál posibilidad había que de verdad no se pudiera ejercer a través de medios virtuales. Sin embargo, estas son las cosas del día a día de la contratación y lo que nos ha llevado a que la situación nos ponga a pensar. Entonces, no, pues no tenemos hasta este momento contratos de obra, son lo que decía, otros tipos de tipologías que permitirían, obviamente, la supervisión de manera virtual. Y pues lo que nos causa también curiosidad es ver cómo los supervisores están como manifestando y dejando como esa salvedad, como, ojo, si aquí llega a pasar algo, pues entonces yo me eximo de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces nos ha tocado también salir avante ante esta situación. Nosotros como entidad hemos venido haciendo una serie de modificaciones de los procedimientos y documentos que soportan el proceso de la gestión contractual desde las 3 etapas, ¿sí? Respecto a ese tema, uno diría, efectivamente, digamos que la importancia no está tanto en la tipología, en la modalidad de selección o en la tipología contractual, sino en la necesidad de ese servicio a satisfacer, ¿sí?
porque en términos generales cuando uno revisa la temática de prestaciones de servicios, pues uno tiene que conservar los criterios pues que se han desarrollado de manera jurisprudencial, el criterio funcional, ¿sí me entiendes? Entonces hay 4 tipos de criterios que establecieron igual la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Directiva 015 de 2018, señaló unos criterios de prevención del daño antijurídico en el marco de esas situaciones que se presentaban con los contratistas de prestación de servicios. Yo creo que en ocasiones uno a veces pierde como la ruta respecto de qué es ese contratista de prestación de servicios, de cómo se le exige y en esta directiva señalaban algunas posibilidades de establecer unos cronogramas y unas actividades. ¿Nosotros qué hicimos? Comenzamos a permitir la virtualización de la presentación de los informes, a trabajar la plataforma SECOT 2, permitiendo que esa plataforma SECOT 2 le diera al supervisor del contrato la posibilidad de estar en línea con estos contratistas. Implementamos actividades como la remisión de los informes se van por correo electrónico, usted tiene un término para reenviar, para remitirlos, el supervisor tiene que hacer la verificación de todas las actividades, el manejo es netamente virtual a través de correo electrónico y a través de la plataforma transaccional, en el entendido de que la ejecución contractual debe estar contenida en ese contrato virtual. Sí, entonces, si uno hablara de prestaciones de servicios, digamos que la temática no es tan cruel en la línea que deberíamos tener, ¿sí? Porque lo único que uno debería mirar y entrenar a nuestros supervisores en nuestras entidades es acerca de esos criterios que nos van configurando nosotros un contrato realidad, ¿sí? Ahora bien, digamos que ahorita la temática coyuntural, porque nosotros tenemos o sea, estamos gravísimos, digo yo, estamos en una situación de orden coyuntural y una situación de orden estructural, ¿sí? Tenemos 2 problemáticas que atacar respecto de lo que es la planificación de la contratación en la entidad. La primera, que es de orden estructural y coyuntural, tenemos la problemática del COVID, tenemos el cambio, la armonización del plan de desarrollo, tenemos una nueva apuesta porque estamos hablando de un plan de desarrollo con un enfoque social que pues efectivamente nosotros no lo habíamos tenido como tan presente, ¿sí me entiendes? Yo llevo 11 años en el sector público y digamos que este plan de desarrollo y esta nueva propuesta le implica a las oficinas asesoras jurídicas modificar un poco el cheat, ¿sí? Respecto de qué vamos a hacer, cuáles son los criterios que vamos a evaluar, cómo vamos a entrenar a nuestros supervisores para atender esta situación. La virtualización, digamos que es digamos que es la herramienta que nos va a permitir a nosotros depurar esa cantidad de actividades que tenemos adicionales y que estamos duplicando, porque nosotros tenemos duplicidad de actividades que se supone que deberíamos estar racionalizando. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es virtualizando, modificando los procedimientos. Hicimos una modificación de procedimiento del supervisor, incluimos una guía de carga del SECOT donde le damos el paso a paso al supervisor. En el procedimiento de supervisores les indicamos en las políticas de operación cada una de esas actividades ceñidas desde el inicio de esa ejecución, tanto en la parte virtual como en la parte tanto en la plataforma transaccional como en el quehacer y en la actividad de esos documentos que se soportan en los expedientes contractuales, ¿sí? Entonces, a veces la forma de afrontar estas problemáticas van directamente enfocadas a la estructura que nosotros tenemos y cómo estamos operando, ¿sí? Esa es como mi percepción. Gracias. Muy válido, Doc, y sobre todo que nos ha Muchas tocado gracias, hacer uso de doctora. otras herramientas y validar otras herramientas como es el uso del no papel, el darle validez a todos esos criterios de carácter virtual, las firmas virtuales. Definitivamente sí es un cambio de chip, como usted bien lo dice, Doc. Así es, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir su experiencia?
Sería interesante de pronto conocer si alguno de los participantes ha tenido, no tanto de los contratos de prestación de servicios, sino de los contratos de bienes o obra, mantenimiento, de soporte por parte de esos contratistas. Se han presentado algunos inconvenientes, observaciones frente a la no posibilidad de ejecutar el contrato y cómo alguien de pronto ya haya tenido conocimiento dentro de su entidad que se hayan venido presentando sus casos. Frente a este comentario que sugiere la doctora Sol Milena, dice, buenas tardes, frente al decreto de emergencia se suspendieron obras en la entidad. Cantidades de obra y los contratos ya están en el 50% de la adición, teniendo en cuenta hechos de imprevisión. Vamos a que expongamos acá muchas preguntas, muchas inquietudes. Si de pronto no vamos a poder resolverlas en este momento, de pronto no tengamos la respuesta, de pronto la solución, la idea es que podamos sacar de acá mucha información o mucha inquietud que podamos resolver dentro de una semana en el foro que vamos a adelantar el 24 de junio. Entonces sería muy provechoso de verdad que puedan participar en este momento. Los invito de verdad a que compartamos nuestras inquietudes y nuestra experiencia desde nuestras entidades, lo que se nos ha venido presentando.
Les recuerdo que las inquietudes y todo lo que conversemos en este momento se enviará de manera electrónica y las conclusiones también se enviarán a través de correo electrónico. Digamos que los invito nuevamente a que participemos, a que saquemos adelante todas esas inquietudes y esas dudas que tenemos frente a los temas que nos surgen día a día en torno a la contratación, a los procesos de selección, que seguramente se nos presentan todos los días. Entonces, aprovechemos este espacio para exponer todo eso y poderlo llevar a, a que se nos resuelvan un poco esas dudas en el foro que les comento. De verdad que es importante este espacio y me parece además valioso. Entonces, alguien, por favor, que opine, que participe, no seamos tímidos. Yo tengo una inquietud que me da pena hablar todo el tiempo. Vi en algunas entidades y también tuve alguna discusión internamente con relación a un término que se sacó en el decreto de COVID respecto de las audiencias públicas, ¿sí? En ese decreto se generó una autorización donde se establecía que con 2 días de antelación hábiles se iba a establecer la metodología el procedimiento de selección, el procedimiento de la audiencia pública a través de medios electrónicos, ¿sí? Yo entendí en ese decreto que esos 2 días de antelación se los dieron a los procesos que se encontraban en curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya era una situación que ya se había generado, ya la actividad se había generado muy seguramente a la fecha de entrada en vigencia del decreto. Las entidades públicas ya habían adelantado toda su licitación pública y estaban única y exclusivamente pendientes de la audiencia y muy seguramente muchas de ellas en licitación pública ya habían pasado el término de los 3 días hábiles para modificar, porque a mí Sí. ese aspecto de que yo le digo una metodología 2 días antes, me parece violatorio a esta fecha, a hoy, si me hago entender. Me parecía que ese aspecto de los 2 días de antelación hábiles para la metodología de la implementación de medios tecnológicos para indicarles a los posibles proponentes su presentación, utilizarlo en este momento para mí es violatorio realmente de todo el proceso de selección, porque yo entendí en ese decreto que eso se dio única y exclusivamente para esos procesos que se encontraban en trámite, que ya habían surtido como todas las etapas y lo que nos conllevaría a nosotros a tener una nulidad o de pronto un retroproceso, un saneamiento del proceso del acto de apertura, bueno, diferentes métodos o diferentes actividades que uno podría entrar ahí para poder sanear ese proceso. Entonces yo sí quería hacer la pregunta porque digamos que la discusión interna de ese decreto 440 me han sostenido que ellos pueden modificar en este momento 2 días hábiles antes de la audiencia. Gracias. Muchas gracias por tu cuestionamiento. Vamos a dejar esta pregunta para que nos la responda el experto. Entonces vamos a consolidarla dentro de los comentarios y las conclusiones finales para tener una respuesta a través del experto. Muchas gracias.
¿Alguien más que desee participar? Frente a la inquietud que planteaba la doctora Sol Milena, frente a la suspensión de las obras y los contratistas que están solicitando un reconocimiento de mayores cantidades de obra, y además una adición superior al 50%, pues vamos a tener también esa inquietud para que sea respondida por un experto. Sin embargo, desde mi experiencia digamos que yo considero que el decreto en ningún momento modificó en ese sentido la norma. Yo pensaría que se sigue aplicando lo que establece la ley 80 en cuanto a la adición de ese contrato, también teniendo en cuenta un poco que el sector de la construcción, ¿sí? Pese a que esta pregunta versa específicamente a las obras, el sector de construcción fue el primero en reactivarse con el cumplimiento de los protocolos establecidos. En ese entendido, uno pensaría que en este momento ya hay una reactivación de esos contratos y no habría de pronto lugar a esa aplicación, ¿sí? Ahí, pese a que el decreto sí establecía que se podía hacer adiciones superiores al 50%, pues los casos también eran específicos. No sé si alguien tenga alguna apreciación en ese sentido, una opinión. Yo ahí siempre tuve una duda, doctora, y es si esa adición que podía superar el 50% aplicaba solamente para los contratos que fueran suscritos en el marco de la urgencia manifiesta o incluso de esos que venían hacia atrás, perdón, que venían de pronto de atrás y que de pronto se veía la necesidad de adicionarlo. Siempre tuve esa duda. Sí, yo lo que entiendo es que eso aplica para los contratos, digamos que se necesitan para el cubrimiento, para atender temas relacionados con la pandemia, ¿sí? Pero no puede ser para todos los contratos ni para todos los objetos, porque pues, no sé, pensaré que había un riesgo muy grande ahí. Entonces, considero que la norma sí era como muy específica en ese sentido. ¿Algún colega que de pronto tenga alguna opinión en este tema? Bueno, en relación con la inquietud que nos presenta la doctora Sol Milena por la suspensión de los contratos de obra en los que se solicita el reconocimiento de mayores cantidades de obra, pues en mi criterio personal también habría que revisar que pues tendríamos que tener en cuenta el equilibrio económico del contrato, qué tanto se ve afectado y qué tanto se puede endilgar esa responsabilidad y demás por la falta de ejecución o por las obras adicionales a la entidad, como cargo a la entidad. Tendríamos que revisar, digamos, lo que bien dice la doctora Solminela, los temas de si en efecto se puede configurar un hecho de imprevisión, si se puede cargar esa responsabilidad dentro de nuestra matriz de riesgos. Es muy importante que revisemos en este tipo de casos si lo tenemos previsto, cómo debemos atender el riesgo o si por el contrario pues debemos acudir a otro tipo de mecanismos. Sin perjuicio de ello, pues como bien lo dice Catherine, podemos elevar la consulta al experto, pero pues la idea es que también todos desde aquí, desde este conversatorio pues aportemos y tratemos de dar solución a cada una de las inquietudes presentadas, pues no solo por parte de la Secretaría Jurídica, digamos como líder en esta red, sino pues también por todos ustedes que son
pues los que nuestros abogados y los que incentivan la construcción de este tipo de escenarios para fortalecer pues nuestras competencias. Entonces, pues no sé si de pronto alguien quiere opinar algo adicional. Yo personalmente creo que hay que remitirse en principio a la matriz de riesgos, como les digo, revisar también el tema del equilibrio económico del contrato, que tanto se ve afectado y que tanto pues también somos responsables como entidad pues de ese riesgo, de esa situación que se presentó y que nos impide de alguna manera ejecutar nuestras obras o nuestros contratos de obra de manera idónea. Sí, y digamos que en efecto Colombia con Proficiente hace la precisión en cuanto a la adición de contratos superior al 50%, diciendo que los contratos para la adquisición de bienes y servicios que se relacionen directamente con la pandemia se podrán adicionar en cuantías superiores al 50%. En ese entendido, pues no se tendrían como todos los contratos que en este momento se encuentren en ejecución, ¿sí? Tendrían que estar relacionado directamente con la pandemia y en los casos en donde no esté relacionado, pues tendría que revisarse puntualmente eh, todo el tema de imprevisión de los contratos. Sería interesante aprovechar un poco este espacio para conocer si de pronto alguno ha tenido la oportunidad de adelantar la contratación, no a través de proceso de selección, sino obviamente acudiendo a la declaratoria de urgencia manifiesta, cómo lo ha venido adelantando la entidad y qué experiencia tuvo en ese sentido, cómo les fue, si hubo algún contratiempo y cómo fue de pronto todo ese proceso a través de la plataforma SECO. Bueno, los invito a extendernos sus dudas, sus sugerencias, inquietudes y lo que tengan en mente, digamos, para aportar a este piloto a través del correo gcvanegas@secretariajurídica.gov.co con el ánimo obviamente, de mejorar y crear nuevas estrategias para que la red pueda crecer y pueda tener una implementación de manera exitosa. Si no hay más aportes o no hay nadie que quiera participar, no sé si estén de acuerdo en que demos por terminado el conversatorio. De manera respetuosa, doctora Gina, yo creo que
realmente digamos que nosotros últimamente estamos en un día a día demasiado acelerado y con una cantidad de cargas. Digamos, aquí uno está trabajando, escuchando y tratando de, bueno, haciendo muchas cosas al tiempo, ¿sí? A mí me interesó la invitación que realizó la Secretaría Jurídica Distrital respecto del nodo de contratación, teniendo en cuenta, pues primero que ustedes son los que generan la línea, pero quienes tienen los insumos reales para poder generar una directriz que prevenga, que evite y que minimice el riesgo en temas contractuales, pues bien, tiene que venir de las entidades que en este momento están operando y aplicando, ¿sí? Me parecería, y respetuosamente simplemente lo manifiesto, que la metodología utilizada deberíamos tener más bien una carga de preguntas iniciales, si me hago entender, sí. Antes de iniciar el conversatorio. Yo he tenido la oportunidad de generar conversatorios porque yo siempre he tenido en mi cabeza que nosotros como abogados en instituciones públicas no capacitamos, sino que generamos conversatorios para poder recoger toda esa información, traerla a un ciclo PHBA y no volver a cometer los mismos errores y ir mejorando en esa línea, que es lo que lamentablemente las oficinas asesoras jurídicas no han tenido, ¿sí? Las oficinas asesoras jurídicas muy difícilmente recompilan la información que les está causando un riesgo en la actividad de su gestión, y las tienen o las identifican en una matriz más allá de lo que generalmente se da. Entonces, recomiendo para que sea un poquito más práctico, porque digamos que si uno hubiese tenido un poquito las preguntas antes, alcanza a contestarlas, ¿sí? Uno mira la pregunta de Sol, ¿sí? Y uno dice, bueno, lo que pasa es que es muy difícil dar una respuesta o generar un acompañamiento porque todo depende de la estructura del costo que se haya generado, porque no es lo mismo un contrato a precios unitarios o un contrato con una estructura de precios a costos globales o un contrato mano en llave, ¿sí? Porque las estructuras del costo y los niveles de responsabilidad son completamente diferentes, ¿sí? Hay unos que tienen la asunción de el I cuando se establece a precios unitarios el IU, ¿sí? Y tiene en la estructura el I, que se supone que soporta todas esas cosas y todas esas situaciones que uno no pudo prever cuando definió en la matriz de riesgos los imprevistos, ese otro tipo de imprevistos que se tienen, los imprevistos de mi matriz de riesgos, que son riesgos identificables y que yo trato de mitigar, reducir o trasladar a la diferencia que tienen los riesgos desde el contenido desde el punto de vista jurisprudencial y jurídico del I en un contrato a precios unitarios. Entonces uno diría, inicialmente, pues, claro, yo miro mi matriz de riesgo, verifico si tengo ahí la modificación o el impacto o estas situaciones de orden público que se nos presentaron y el manejo que se le está dando el tratamiento. Si no está identificada ahí, se supone que debería estar soportada con el SI que incorpora todas las cosas que posiblemente le pudo ocurrir a ese contrato, ¿sí? Entonces, es muy difícil, digamos, uno poder como concluir o poder generar un valor agregado en estas charlas y con el sentido que considero que la Secretaría Jurídica Distrital requiere de esa compilación de necesidades anteriores a iniciar los conversatorios. Porque pues así es muy, muy difícil y yo sé que a muchos de nosotros, los abogados, de todas las entidades en ocasiones nos da como vergüenza hablar, ¿no? ¿Sí? Esa es, o sea, romper el hielo, lo que te está pasando en este momento es cómo rompemos el hielo. Sí, es difícil, es difícil. Y el romper el hielo viene también dado con unas metodologías y con unas estrategias que permitan la participación activa desde, pues efectivamente del resultado esperado. Y el resultado esperado, entiendo yo, de estos nodos es la compilación de todas esas situaciones que nos están causando un riesgo o que definitivamente nosotros no sabemos cómo responder en la inmediatez. Yo había planteado inicialmente, pues no puedo decir nada en este momento porque digamos que con el tema de COVID y con esta temática uno la entiende en el marco de la declaratoria y hasta la fecha en que dure su declaratoria, ¿sí? Entonces uno ya sabe que eso tiene un marco, hay un marco, comienza acá y termina acá y ojalá termine pronto, pero hay un marco de esto con una reglamentación y con una regulación, porque nosotros tenemos dos puntos, uno que es el derecho positivista, la norma como tal, el que nos sentamos a mirar si tenemos el deber, el podrá o está facultado, ¿sí?
O, Sí. y el otro es esa norma expresa que se incorpora a nuestros procedimientos, que se incorpora a ese sistema de normas que no estamos acostumbrados a tener, como es el tema del COVID, ¿sí? Nosotros, la verdad, no he visto mucho entidades que sepan aplicar la autorización legal de la urgencia manifiesta, ¿sí? Y yo creo Sí. que más allá de cualquier cosa, yo creo que se generó adicional un miedo sí, se generó un miedo realmente, se generó un miedo a poder utilizar esa herramienta porque no sabíamos cómo reaccionar como entidades, ¿sí? En ocasiones, y yo siempre lo he dicho en los escenarios que tengo la posibilidad de dialogar, en ocasiones uno creería que esa línea ya debería estar unificada, ¿sí? Porque no podemos estar hablando, la contratación ha tenido modificaciones con estos dos últimos decretos, dieron un impacto a mínima cuantía, le dieron un traslado que va más allá del estado de emergencia a la modalidad de mínima cuantía, a los acuerdos marco de precio, a unas dinámicas que nosotros teníamos, al establecer un porcentaje, por ejemplo, del 10% de la menor cuantía en los procesos de mínima, en las compras por acuerdo marco, tienda virtual, ¿sí me entiendes? Entonces, eso digamos que a mí no se me hace difícil porque uno lee la norma desde el punto de vista positivo y dice, ok, solamente para esto puedo aplicar esto y lo puedo aplicar acá y en este tipo de modalidad, entonces solamente tengo que incluir durante el estado de emergencia tal situación, ¿sí? Pero entonces aquí digamos que yo solamente genero como una recomendación desde el punto de vista metodológico porque realmente, doctora Gina y personas de la Secretaría Jurídica, nosotros necesitamos la unificación de criterios porque el tiempo de la administración no es el mismo tiempo que tiene la persona para sentarse a pensar y a desarrollar ese proceso mental, apenas le están preguntando en el comité de contratación. ¿Sí? Exacto. Sí, nosotros no hemos tenido como la oportunidad, y yo te lo digo, yo soy supremamente juiciosa para leer. A mí me gusta leer y me gusta actualizarme y yo me la paso actualizada, ¿sí? Y cuando yo trato ya de bajar toda esa información que tengo de la actualización de las normas que han venido siendo modificadas, porque nosotros tenemos conceptos modificados tanto desde el tipo de las modalidades de selección, ¿sí? Y de los procedimientos que con ellas se dan, como de las situaciones que se regulan a nivel interno y que regulamos todas las entidades. Entonces uno viene y mira el plan de desarrollo y en el plan de desarrollo nacional se nos metieron con derechos de autor, se nos metieron con mínimas, se nos metieron con acuerdos, nos crearon una autorización de convenios solidarios y entonces esto es un mar de normas que todo el mundo saca. ¿Sí me entiendes? Todo el mundo viene el plan de desarrollo y me modifica la norma contractual y como no hay una unificación en esa unidad de ese plan de desarrollo, pues uno no encuentra un capítulo que diga estos temas sobre temas contractuales, ¿sí? Sino que va encontrando es el desarrollo de unos articulados al interior de una relación que ellos han tenido lineal. Entonces se encuentra la modificación de los derechos de autor del 183 en el 181 y uno va a mirar el título anterior en el artículo y pues no tenía nada que ver, ¿sí? Y después le sacan la norma y le dicen a uno, pero es que eso lo actualizaron, ¿sí? Entonces, yo creo que de manera respetuosa, el tema de la unificación va desde los lineamientos estructurales del procedimiento de selección, ¿sí? A la práctica de la actividad, al entender unos marcos de lo que nos está pasando en el sistema de normas actualmente, ¿sí? Porque yo me siento un poco, me parece que estamos viviendo en este momento un riesgo jurídico impresionante. O sea, en este momento casi todas las entidades del distrito están en un riesgo jurídico impresionante porque primero no han tenido posibilidad de actualizarse, no han tenido la posibilidad de tener una línea clara, se siguen ejecutando las actividades como lo que yo les acabo de informar, que es el tiempo de la administración, y el tiempo de la administración es hoy lo pensé, mañana lo contrato, una cosa así, no estoy diciendo así como tan textual, pero es como una realidad que vivimos y que uno no puede entrar a esconder. Entonces, sí, de manera respetuosa considero que deberíamos hacer una revisión, primero de esos
procesos de selección, de esos procesos, esas autorizaciones que tenemos en el marco de la ley 80, y luego de pasar de esos procesos de selección con la identificación de las normas que hoy en día le están aplicando, ¿sí? Con esa armonización que de alguna forma nos permita a nosotros pues no tener un riesgo jurídico tan alto de tener normas derogadas en nuestros estudios previos, en nuestros documentos contractuales, de no tener normas derogadas a mí me aterra eso, yo soy de planta y a mí me aterra, yo me la paso preocupada, entonces siempre que cojo algo comienzo a leerlo y comienza a salir, comienza a pururarme norma, que está por allá en algún lado. Entonces ahí mira, nosotros tenemos muchas más problemáticas que no van enfocadas tanto a la temática del COVID. Tenemos problemáticas tales como el tema del aporte de la seguridad social en este momento con las modificaciones que nosotros tuvimos en los últimos 3 años. Nosotros tuvimos una norma que modificó el porcentaje del aporte y la identificación de esas personas naturales que tenían una identidad desde el punto de vista tributario, ya sea desde el punto de vista de su afiliación, ya sea como independiente, ya sea como cuenta propia con prestaciones ¿sí? Y uno comienza a hacer como ese análisis y uno lo hace ya prácticamente en la etapa de liquidación, yo digo que en la etapa de la muerte, la liquidación ya estás en la etapa final, estás en la etapa de la muerte, y uno comienza a hacer esos análisis y comienza a identificar que en 2018 tuvimos una norma, ¿sí? Y que esa norma estableció el 40% y que ese 40% identificó que habían unos gastos que se podían disminuir, que van directamente relacionados con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Y cuando uno se va al Estatuto Tributario, yo te lo hablo como abogada, ¿no? Voy al Estatuto Tributario y voy y miro toda esa locura y yo trato de entenderlo, te lo juro. Sí, yo trato de entender qué es lo que me están diciendo con relación a esa base. Y después encuentro un deber dentro del mismo articulado que me señala a mí que la UGPP es la encargada de definir ese sistema de costos presuntos para el porcentaje cuando son personas naturales y que tienen unos costos asociados a su contratación, ¿sí? Y cuando usted hace toda la revisión, entonces se la modifican en el 2018, viene la ley 1955 o 1599, ya me acordé, se me olvidó del plan de desarrollo, y te la modifica y te dice en el artículo 244 vas a hacer esto. Y viene la UGPP el 20 de febrero del 2020 y ya te saca la resolución de esos costos presuntos para poder realizar las disminuciones en esos aportes. Y entonces uno dice, bueno, el deber de la entidad contratante, ¿cuál es? Y comienza uno en la temática y en las peleas internas, o no se llaman peleas, perdón, corrijo, las discusiones internas de algunos con un criterio donde dicen, no, es que eso no, a mí no me interesa cuánto pague, ¿sí? Sí, y uno les dice, bueno, y entonces, ¿dónde ustedes dejan el artículo 50 del 789 de 2012, donde le señalan el deber a la entidad contratante de verificar el aporte de ese contratista a la seguridad social con el porcentaje de tal, ¿sí? O sea, son demasiados temas, yo tengo demasiadas preguntas y me la podía pasar hablando acá en ¿sí? pero yo creo que desde el punto de vista metodológico, personalmente creo que deberíamos hacer un barrido inicial por todas las modalidades de selección de contratistas y por todas esas normas que nos han actualizado y que están por allá escondidas en algún lugar. y posterior de eso, ya desarrollar algunas situaciones de carácter de manera general, porque pues obviamente la contratación no solamente está en el marco de la ley 80, sino que hay unas autorizaciones de ley. Y entonces comienzan las teorías de lo que son los convenios de la administración, ¿sí? Bajo el marco, esa contratación que no se llama contratación porque el convenido es una persona sin contraprestación, ¿sí? Entonces vienen todas esas teorías a desarrollarse y a la forma en que nosotros vamos a contratar. A mí me gustaría mucho más poder entrar a solucionar lo mínimo para continuar con lo que requiere un nivel de profundización especial como el decreto, la implementación de ese decreto 552 sobre bienes fiscales, ese nuevo contrato que nos aparece de contrato de administración, ¿sí? El entender la dinámica de lo que es el espacio público con bienes muebles e inmuebles. O sea, ahí tenemos tantas cosas que preguntar que respetuosamente diría, me gustaría como conocer la metodología
cuál es el resultado y a partir del resultado que podamos nosotros como equipo distrital construir realmente unas líneas que nos están afectando a todas las entidades públicas de manera directa. Y es el tema del riesgo de norma derogada y del riesgo de no poder consultar en término toda la información que a uno le gustaría consultar cuando está sacando un proceso, ¿sí? Porque los niveles de riesgo son muy altos en la administración para el tema de la contratación. Correcto. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Además, muy valioso el aporte. Precisamente, pues la idea de la red es eso, plantear todas esas inquietudes y todos esos temas que nosotros enfrentamos día a día, ¿sí? Y el objetivo es que podamos entre todos ir depurando todas esas necesidades que tenemos los que ejercemos la contratación en el día a día y que, como usted bien lo decía, uno no tiene la respuesta inmediata, no la tiene a la mano y a veces se hace necesaria esa unificación y esa respuesta inmediata, ¿sí? Yo tengo ya varios temas que algunos participantes me han hecho llegar a través del correo electrónico, que la idea es poderlos organizar y poderlos exponer. Estamos obviamente revisando qué metodologías podemos utilizar además para que esto sea muy interactivo, en donde podamos de verdad participar, que no se nos represente como en un trabajo adicional, que qué pereza hacerlo, sino que de verdad sea una herramienta muy útil para todos. Muchas veces uno en la práctica está haciendo un proceso, está en curso de un proceso de selección y se le presenta alguna observación en el marco, no sé, de la etapa de subsanación y uno no tiene la respuesta inmediata y lo que uno hace es llamar al profesor, llamar al jefe, llamar al conocido, buscar la idea con esta red es tener un repositorio también de información donde podamos acudir en esos casos, ¿sí? Y además plantear todas estas sugerencias que usted me señala para escalarlas y poder trabajar de una manera más armónica en donde todas las entidades pues estemos más unificadas y más acorde con la normatividad. Este conversatorio pues obedece obviamente a un piloto en donde pues también queríamos mirar el nivel de participación, el interés de cada uno de nosotros en hacer parte de la red, en participar, en mejorar muchas cosas que pues obviamente por ser un piloto y por estar obviamente hasta ahora en la implementación, pues nos interesa mucho todas estas observaciones para poder mejorar y poder implementarlo de una manera muchísimo más provechosa para todos. Entonces, pues vamos a hacer toda la consolidación de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Vamos a enviar de manera electrónica a todos los participantes y los invito nuevamente a presentar todas sus observaciones y todas las inquietudes a través del correo electrónico y, por supuesto, a participar en el foro que se va a adelantar el 24 de junio a las 10 de la mañana. El tema es suspensión en la normatividad COVID-19 y pues en esa misma medida pues iremos implementando más actividades para que nos vayamos motivando entre todos a participar y a comentar desde la práctica, que es finalmente donde nosotros más inconvenientes pues vamos viviendo y así pues enriquecernos todos como abogados en nuestros diferentes roles. Me preguntan si se van a hacer publicaciones virtuales. Sí, la idea es que hagamos publicaciones virtuales, que tengamos una herramienta donde tengamos ahí, podamos hacer todas las publicaciones, se puedan llegar a través de correo electrónico y además pues tener un repositorio con toda la información que se genere desde la Secretaría Distrital y también desde la misma red. Muchas veces
comparten sentencias y así y material de doctrina o, no sé, circulares y demás documentos que expidan desde cada entidad que nos puedan servir pues a los demás participantes. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Entendemos perfectamente que estamos en una situación en la que el tiempo es muy corto porque pues estamos trabajando de manera virtual. Adicional a eso, me imagino que muchos tenemos también que adelantar temas de colegio, de virtualidad y adicional pues poder sacar este espacio para participar y para escucharnos, pues obviamente es muy valioso, se los agradecemos infinitamente y esperamos que podamos seguirnos sumando y seguirnos motivando para participar en las diferentes actividades que vayamos proponiendo a través de la red, a través del nodo y obviamente ir llamando también a los demás compañeros para que se vayan sumando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.